Estamos en la iglesia, nos hemos reunido los hermanos en Cristo, junto con, ¿verdad?, algunos que todavía están ahí en la puerta mirando a ver qué es lo que pasa dentro del reino, ¿no? Pero el consejo siempre es: no te quedes a la puerta, no mires lo que hay dentro, sino entra y participa. Entonces será este día en el que el Señor te llame, pasa, y ahí estará tu gran día. Entonces, bueno, ahí está responsabilidad y somos responsables de venir a la iglesia. Los cristianos tenemos esa responsabilidad de asistir a las reuniones. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice que no os dejéis de reunir como algunos tienen costumbre. Eso es por algo. Y siguiente viene que estamos en los últimos tiempos. Dice: exhortaos, animaos, porque tu don, tu capacidad que Dios te ha dado me vale a mí y la mía te vale a ti. Y eso nos mantiene firmes y nos mantiene animados, ¿verdad? Esto para los creyentes, ¿vale? Entonces, el día es bueno si lo vivimos, ¿verdad?, entendiendo de que los días son de Dios y los tiempos son del que lo creó. Entonces, bueno, no es buena actitud, por propia experiencia y por propia experiencia, ¿no?, de que haya que dejemos pasar los momentos, ¿no? Es algo que no nos conviene. Entonces, siempre mi consejo es: pon atención, porque el Señor te está hablando, ¿vale? Yo quiero hoy comenzar la reunión, y para reunirnos siempre tiene que haber un motivo. Y cada uno trae un motivo. Y venimos a la iglesia, esperamos ahí afuera el deseo de poder entrar, o algunos de que acabe ya sin haber empezado. Bueno, mil propósitos puede que haya, ¿no? Pero cuando nos ponemos delante de Dios, los creyentes, los cristianos, tiene que haber un motivo mayor, una razón mayor, tiene que haber una intención mayor. Entonces ahí es a donde me gustaría dar un pequeño mensaje para luego ponernos en manos de Dios, en manos de la alabanza, si se puede decir así, y podemos tener esta actitud y este pensamiento que es necesario que cambiemos. Nos cuesta mucho, de verdad, salir de nuestra razón. Nos cuesta mucho, y eso es muy humano. No es razonable, pero nos cuesta salir. Es como estas situaciones o esto tal que cogen a la presa, ¿verdad?, y tienen tanta fuerza la mandíbula de este animal que no nos suelta la presa. Y a veces nos comportamos en esta misma manera. Tenemos algo, lo cogemos y somos tan difíciles de soltar nuestra razón que al final Dios viene a analizar las razones por las que yo hago las cosas, por las que yo digo las cosas y por las que yo, ¿verdad?, vivo. ¿Con qué razones? Pues mira, es un tema muy importante, porque la palabra de Dios dice que Él es el que escudriña y el que ve la intención. A veces vemos que hay un buen hecho y muchas veces no podemos discernir si ese hecho tiene una buena intención, pero el que estamos de cara a Dios, esa persona tiene que tener claro de que la intención va a ser juzgada por Dios, y Él ve las intenciones. Entonces, nada de apariencia, nada de mala intención, ni en nuestros hechos, ni en nuestras palabras. Esto ahora mismo, delante de Dios, lo tenemos que poner y tener entendido de que nuestra intención a veces es engañosa.
A veces es engañosa, es humanista, es muchas veces religiosa. Y esto Dios puede cambiarlo, ¿vale? Un motivo es la razón de fondo de cualquier acción. Tengo una acción, pero esta acción viene motivada por algo. ¿Puede ser así? ¿O las acciones salen porque sí? ¿O vienen primero de un pensamiento? ¿O vienen primero de una razón? Viene primero, razonamos y actuamos. Entonces, vamos a ver en un proverbio donde nos dice el Señor cómo actúa en nuestras vidas en este sentido, ¿vale? Vamos a los proverbios en el capítulo 16. Todos necesitamos soltar peso. Y los que nos ponemos delante de Dios, como dije al principio, es un buen motivo, es una buena decisión decir voy a soltar, necesito soltar. Cuando hay acciones que no tienen una buena intención, eso Dios lo ve. Y a veces somos así y parece que nadie se ha enterado, ¿verdad? Pero mi intención no ha sido buena. Las palabras matan y hacen una mella y hacen un dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo los creyentes, porque Cristo no hacía eso. Entonces tenemos que ir moldeándonos. Y hoy es un buen día. Parece que hemos empezado como muy fuerte, pero es que el ser humano es muy fuerte en su propia razón. Entonces el Señor derriba nuestras razones, nuestras intenciones las ve, es una ventaja, ¿vale? Capítulo 16, versículo 2, esto es lo que nos dice. Dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. A veces nuestras razones, ¿verdad?, son limpias en nuestra propia opinión, ¿vale? Dice, pero Dios pesa los espíritus. Esto es un poco para entenderlo, dice, bueno, ¿cómo es esto? Vamos a leerlo en otra versión. La gente puede considerarse pura según su propia opinión. Parece como un poco más entendible. Dice que las personas, dice que puede considerarse, se considera el mismo puro, pero es en su propia opinión. Y esto es muy normal, porque está arraigado en la naturaleza de cada uno de nosotros, de que estas cosas salgan. Pero ahora nos vamos a poner delante de Dios, y lo bueno sería, Señor, digo, quítame estas intenciones. Yo quiero tener una buena intención siempre. Necesito ser depurado por ti. Y esto tiene que ver con la santidad, ¿vale? Dice, según su propia opinión, dice, pero el Señor examina sus intenciones. Aquí dice que pesa su espíritu. Dicho de otra manera, que es lo que estamos leyendo ahora, dice que juzga, que examina sus intenciones, sus motivos y sus razones. Y a veces mis razones tengo mi razón y no me salgo de ahí. Y es como que lo hubiera agarrado y no me salgo de ahí. Agarro una situación y no me hace nadie soltarla. O he agarrado una situación, suelto esa situación porque no he podido mantenerla y ya no la toco ni con un dedo. Esos son problemas internos de nuestra alma. Y decimos, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué Dios nos llamó? Pues para quitarnos de todas estas cosas. Y son cosas que pasan muy desapercibidas. Dice, bueno, ¿quién me ha visto a mí ahora que lo que he dicho yo tenía un motivo y una intención rarita? No se ha enterado nadie. Si eres creyente, tienes que saber, y ya lo sabes, y ya lo sé, que Dios ve las cosas. Y juzga nuestra intención. Y juzga nuestras palabras. Ponme un momento aquí un versículo en Mateo. Evangelio según Mateo, versículo 12.
Perdón, capítulo 12, versículo 36. ¿Y qué nos dice? Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Juzgados por la palabra, dice, vana. Vana tiene que ver con palabras inútiles, que vienen de una intención que no es santa, ni es sana, ¿verdad? Y esto es muy utilizado y es muy útil para el mundo. Utiliza este sistema, esta manera de hacer las cosas. ¿Con qué intención? ¿Cuál es mi motivo de todo esto real? Hay muy poca gente que sea tan honesta como dice el que lo es, ¿verdad? ¿No habéis oído a personas que dicen, no, yo no miento? Y él se juzga él mismo y dice, no, yo no miento. Pues a veces con las intenciones, que no son puras ni son santas, miento. Y mis motivos, al no ser santos y puros, miento. Entonces, ¿ves? El cristiano es el Hijo de Dios que va siendo transformado y a veces es algo tan profundo, tan dentro de nosotros, que a veces dice, bueno, pues a ver si pasa la palabra, entramos en la segunda fase de la reunión y nos olvidamos. Pero yo no quiero que te olvides, Dios no quiere que nos olvidemos. Dios quiere que si Él nos manda en este pensamiento o esto que estamos hablando, lo pongamos delante de Dios y compruébalo. Cuidado con las intenciones, cuidado con las razones, cuidado con las motivaciones. ¿Verdad? Parece que estamos implantando un programa muy, no sé, tienes que hacer lo que Dios dice, pues según cómo lo tomes, pero realmente haciendo lo que Dios nos dice nos va bien y cada vez mejor. Entonces también es un motivo por lo que muchas personas oyen el Evangelio y en su rebelión y en su libertinaje dicen, no, este Dios no. ¿Por qué? Porque me está mandando, porque me está diciendo, porque me está descubriendo, porque está haciendo ver quién soy de verdad. Yo no quiero ser tan santo, ¿ves? Entonces, bueno, yo me gustaría que pudiéramos hacerlo esto y nos beneficiáramos de la palabra de Dios. Es un beneficio, es un beneficio. Entonces, al que parezca que hemos entrado, pero es que venimos a adorar a Dios. Y no podemos venir con corazón ahí de cualquier manera. ¿Cuál es nuestra intención? Las palabras matan, muchas veces nuestras palabras. Como no haya unción, ni haya mansedumbre, ni haya un corazón de ayuda, son como espadas que destruyen a las personas, cierran su corazón y las hacemos daño. ¿Sí? Estamos en el punto de servir a los hermanos, porque es lo más fácil. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos es muy difícil. Servir al hermano es difícil, ¿sí? Yo no lo creo. Pero nos vamos a servir al inconverso y creemos que vamos a ayudarle, imposible. Porque tú ni yo podemos cambiar la Biblia. Porque dice que a donde se practica y a donde se cambia, ¿ves? Es sirviendo al hermano. Y ahí encuentras, ¿verdad?, la manera de servir al que no cree. Si lo cambiamos el orden, alteramos el fruto. Entonces, ánimo, la Iglesia es la Iglesia, los creyentes somos santos por parte de Dios y santificados y apartados del mundo, y eso hay que sacarlo. ¿Sí?
al final si no estamos, es difícil, bueno, para no decir imposible, si Dios no nos revela lo que está escrito, pues se quedan solamente en algo más, ¿no? Que a lo mejor podemos saber. Yo lo que quiero compartir hoy, al final el Señor pues un poco me llevó al mensaje que hoy tengo que dar, pero el pensamiento que me llevó aquí fue un poco la preocupación que a veces tienes en tu corazón, lo que ves de ese crecimiento que necesitamos, ¿no? A veces hablamos de qué importante es de que conozcamos al Señor, que le conozcamos, ¿no? Que podemos conocerle de verdad, ¿no? Que no sea, a veces las personas cuando piensan en Dios piensan en una religión solamente, ¿no? Antiguamente cantábamos una canción que decía, no confundas la religión con salvación, ¿sí? ¿Os acordáis? Algunos. Dice, religión la tienen mucha gente, pero Cristo es diferente, ¿no? Era una canción que cantábamos. Y al final, a veces pensamos en una cosa de Dios y siempre pensamos en algo de que tengo que hacer, que tengo que dejar de hacer, y en ese tipo de cosas, pero al final la vida con Dios es una relación. Todo lo que vemos desde el principio dice que Dios creó al hombre para tener una relación con Él, tener una relación. Al final, la vida con Dios es tener una relación con Él. Y sabemos que por causa del pecado, esa relación que se rompió, porque Dios le dijo ciertamente, el momento que ciertamente morirás. Y sabemos que en este momento, cuando el hombre pecó, no murió físicamente, aunque después también vemos de que entró lo que es la muerte física, pero sí que murió porque la palabra muerte quiere decir separación. Que fui el hombre separado de Dios, ya esa relación por causa del pecado se rompió. Pero bueno, la Biblia sigue y vemos hoy en día en la persona de Jesús, los hombres, podemos otra vez, cuando creemos en Él, creemos en su sacrificio, cuando realmente nos arrepentimos de lo que nos separa de nuestro pecado, cuando realmente ponemos nuestra fe en su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entramos en paz con Dios. Entramos en una relación con Dios. Y eso es solamente por Cristo, ¿no? A veces uno puede pensar que podemos llegar a Dios por obras, podemos llegar a Dios por muchos medios. A veces podemos pensar que si vengo aquí a la iglesia o si hago ciertas cosas buenas, pues llego a Dios. No, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Es decir, que Cristo es imprescindible. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No olvidémonos de estas cosas que enseguida nos vienen a la cabeza y yo tengo que hacer esto y a ver si de alguna manera... No, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su cruz, ¿no? Y y a veces ves que a veces el hombre no conoce a Dios, porque realmente cuando conocemos a Dios, porque Paco usó el otro día una frase y decía que tenemos que crecer espiritualmente, pero también decía emocionalmente, ¿no? Yo pensaba en eso, cuando una persona, y las emociones tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, ¿sí? La vida cristiana no es solamente en el lugar secreto donde estamos delante de Dios y donde recibimos de Dios y donde nos llenamos de Dios sino también salimos del cuarto y te encuentras con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, con esto, con otro, y ahí empieza el conflicto, ¿sí? ¿Sí o no? Estamos en prisa. ¿Por qué? Porque a veces recibo malas palabras, a veces recibo elogios, y todo eso los hombres no sabemos muy bien cómo gestionarlo, ¿sí? Nos causa a veces ese problema, ¿no? Pero ¿tú crees que el Señor cuando nos llama a seguirle también quiere que nosotros maduremos en estas cosas? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Sí, quiere que maduremos en estas cosas, ¿no? No podemos convertirnos en alguien porque al final no es algo que está bien. Yo a veces cuando pienso en esto me viene la imagen de los fariseos que Jesús decía, ¿no?
eran personas, Jesús llegó a decir, haced lo que os dicen, pero no haced lo que ellos hacen. ¿No? Es tremendo eso, lo que Jesús ahí decía. ¿Por qué? Porque tenían de alguna manera, sabían las cosas, pero había algo ahí que no estaba como tenía que estar. No había un equilibrio, y realmente es porque, ¿qué? ¿Por qué? Es porque realmente no conocían a Dios de verdad. Había personas, en la primera carta de Corintios, Pablo cuando habla había personas que hasta hablaban de la resurrección como algo que no es importante. Que no es importante la resurrección. Ahora, ¿la resurrección es algo importante? Muy importante, porque Pablo dice, si yo no creo en la resurrección, dice que vivo en mis pecados. Vivo en mis pecados. Eso viene en 1 Corintios 15, al que apuntan lo pueden leer. Pero ahí mismo Pablo dice, cuidado que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y lo digo eso por vergüenza. Dice, hay algunos entre vosotros que no conocen, ¿a qué? A Dios. No conocían a Dios. Estaban realmente, muchas veces tenemos una religión, pero no tenemos una relación. No tenemos una relación verdadera con Cristo. Una relación donde todo lo que yo veo, quiero que se haga real en mi vida. Eso es una relación. Yo quiero aprender de Cristo. Quiero conocerle. Como la Biblia nos enseña, dice que nosotros de cara descubierta estamos mirando que la gloria del Señor y somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria a su misma imagen. Eso es lo que la Biblia nos enseña que tiene Dios para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que desear. Acercarnos a Cristo de esa manera, ¿no? Desear acercarnos ahí. No quedarnos con el pasaje que me dio es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que a lo mejor muchas veces lo hemos escuchado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es un mensaje siempre actual. Es algo que nunca se nos tiene que olvidar. Y me vino un poco porque vamos a ir en Mateo capítulo 11, porque una vez hace años estaban aquí en Murcia, en ciudad de Murcia, y estábamos evangelizando en un parque, y hay una iglesia, una catedral, y hay un parque. Estábamos evangelizando y me acuerdo que había como un cartel así en la catedral y ponía parte de este versículo. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y ahí ponía, y yo os aliviaré. Y a mí me llamó atención porque ¿no? Es un versículo conocido entre nosotros que dice, yo os haré ¿qué? Descansar, ¿sí o no? ¿No? Y ahí lo ponía, pues, yo os aliviaré. Y claro que hay, de alguna manera, es aliviar, con descansar hay una similitud, pero no es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿No? Descansar es algo más profundo, ¿no? A veces cuando la Biblia no habla de descanso, no habla de reposo, ¿sí? De reposar en Dios, de estar, de alguna manera, no es como... ¿no? Yo alivio lo entiendo como algo que tú tienes una cierta carga, yo te quito algo de peso y tú vas como un poco aliviado, pero sigues estando ¿qué? Cargado, ¿sí? Sigues estando ahí, ¿querías? De latín, alivio, ¿no? Pero a veces como que, bueno, yo como soy extranjero, pues a veces le entiendo las cosas de otra manera, ¿no? y me hacía esas preguntas, ¿no? Y pude ahí ver en este pasaje, dije en Mateo 11, 28, ya te digo, parece algo que lo sabemos, pero es algo cuando Jesús nos llama, ¿cuándo nos llama? No fue un día, sino hoy también nos dice lo mismo. Porque no quiere que sus hijos vivamos cansados y trabajados, ¿no?
No quiere que, como el otro día hablamos, que sus hijos estemos que desanimados, ¿sí? Sino que animados, ¿no? Una persona que es animada, ¿qué es lo que es? ¿No? Cuando estás con ánimo, estás con fuerza para hacer cosas, ¿sí o no? Y cuando estás desanimado, estás con ganas de hacer cosas. Pues cuando pensamos en la obra del Señor, cuando pensamos en las cosas de Dios, y como cristianos, si queremos servir, ¿podemos estar desanimados? Podemos, pero no debemos, ¿sí? Por eso la Biblia quiere animarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien que cuando estamos desanimados, nuestro servicio, ¿qué es? No está como tiene que estar, ¿no? Tenemos que animarnos, ¿no? Y Dios nos pone cómo tenemos que animarnos en el Señor, nos empuja, nos hace ver, ¿no? Las cosas, tenemos el ejemplo en Cristo y bueno, y que cómo continuamente necesitamos animarnos. ¿Por qué? Porque lo que hablamos antes, los desánimos muchas veces no vienen en nuestros momentos del hogar secreto con Dios. Ahí nos animamos, ¿sí o no? Pero nuestros desánimos, ¿dónde vienen? Cuando salimos, cuando empezamos a vivir, si podemos decir de alguna manera, la vida cristiana, que tiene que ver con mis relaciones con los demás, cómo yo transmito lo que Dios está trayendo en mi corazón, y ahí es donde empiezan los desánimos, ahí es donde empiezan, ¿no? Pero por eso es importante de que nosotros podemos entender lo que el Señor aquí nos está hablando y lo que quiere de nosotros, ¿no? Vamos al pasaje. En 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Y todos hemos venido en un momento al Señor así, ¿no? Con lo que hablábamos antes, el hombre sin Dios está cargado y está trabajado, porque al final somos criaturas suyas, somos creación de Dios, y el hombre fuera de Dios no encuentra Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es algo que el alma, de lo que aquí nos está hablando después, el alma nunca se sacia. A veces pensamos, anhelamos cosas, y cuando la alcanzamos, parece que nos desanimamos. ¿Por qué es eso? Porque el alma está donde realmente se satisface es con lo eterno, con lo que proviene de Dios. Las cosas materiales jamás pueden satisfacer a un hombre. Pero aún así vamos ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su amor, porque no le conocemos. Por eso Jesús dice: venid a mí, ¿no? Los que estáis cansados, trabajados. Y ahí es donde fuimos un día a los pies de Cristo, reconociendo que mi pecado, lo que soy, y le pedimos perdón. Donde realmente clamamos al cielo y dijimos: Señor, gracias porque por ti, por lo que tú hiciste en esta cruz, hoy puedo ser salvo. Perdóname, sáname. Yo quiero entrar en esa relación. Y ahí es donde, ¿no? En el perdón, donde es algo tremendo. Cuando Dios te perdona, cuando te pones en paz con Dios, viene descanso a tu vida, viene descanso a tu alma, ¿no? Es algo que viene. Pero después Jesús sigue, ¿no? Vemos que, si de alguna manera lo podemos decir, no todo quedó ahí en este momento, sino ahora el Señor nos sigue y dice: llevad mi yugo, ¿qué? Sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y ahí vemos cómo el Señor hace otra y dice, pero, dice, como que sigue y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, parece un poco como, ¿no? Si sabemos lo que es yugo, ¿qué es el yugo? ¿Sabemos? Muchos no sabemos lo que es. Estamos en épocas que eso ni existe ya. Bueno, aquí los que son del pueblo pues lo saben, pero antiguamente, ¿no? Los bueyes araban, como araban la tierra, pues era con bueyes, y el yugo ponían el buey que era ya mayorcito, que ya sabía cómo tenía que ir, y el joven que, lo único que tú sabes, tú has visto cualquier animal cuando es joven, ¿qué es lo que quiere hacer?
jugar, divertirse, tal, ¿no? Ese tipo de cosas que hace. Los perritos pequeños saltan. Ahora teníamos antes la Nala, que cuando era un poco, todo el día saltando, pero ahora ya se está ya entra en edad y ya no salta tanto, ¿no? Ya no te baja. Pero cuando estás así, y le ponían el yugo con el buey mayor, y empezaban a andar con él, y claro, cuando quería irse, no podía irse, ¿por qué? Porque estaba sujeto ¿a qué? A yugo, y así poco a poco, pues empezaba a aprender, ¿no? Cómo tenía que, cuando se ponían a arar, cómo tenía que hacer. Y aquí parece que Jesús, tenemos nosotros también esa mentalidad, que parece que descansar es no hacer nada. ¿Sí o no? A ver. Yo, por ejemplo, cuando pienso en descansar, dice, a ver si me puedo tomar y no hacer ¿qué? No hacer nada. Sí, tenemos ese tipo de tal. Pero, aunque eso parece que es así, pero no es así. Porque tú crees que si no hacemos nada, en algún momento podemos descansar. A ver, es un poco trabalengua, pero si lo meditas un poco, no, yo qué sé, si yo nunca, por cualquier cosa, ¿no? Si tú no trabajas primero para que puedas, ¿no? Servirte la comida o hacerte las cosas y si nunca haces esa cosa, pues realmente nunca vas a tener tiempo para ponerte a descansar, ¿sí o no? Porque vas a tener hambre, vas a tener que estar a hacer cosas, es como que habrá que hacer y después viene ¿qué? El descanso, ¿no? Pero espiritualmente es también algo importante, ¿no? Que no viene el descanso, no viene a veces parece que queremos estar solamente en esto, ¿no? En estar ahí con el Señor y estar ahí y tal, y a veces que me dejan en paz, que esté tranquilo, pero eso no es la vida cristiana, ¿sí o no? No es esto, va más allá, pero hay un descanso. Aquí lo que el Señor nos dice, que hay un descanso en hacer su voluntad, en servirle, ¿no? Es un deleite. La palabra nos dice que cuando realmente andamos con Jesús, la voluntad de Dios es un deleite, ¿no? Y donde también uno encuentra descanso, encuentra paz, ¿no? En hacer la voluntad de Dios. Por eso, en realidad, el alma del hombre, porque ahí es donde están todos los sentimientos, todas las cosas que nos pasan, en la medida que se alinea con la voluntad de Dios es donde realmente nosotros hallamos cada vez más descanso. Muchas veces la falta de tal viene por eso, porque el Señor va por aquí, yo voy por aquí. Muchas veces no aprendemos de Él como nos está diciendo, ¿no? No estamos realmente conociéndole a Él como Él quiere que lo conozcamos. Y aquí vemos a Jesús con esa actitud de mansedumbre, ¿ves? Él no impone un yugo como la maldad o como el pecado de alguna manera puso un yugo sobre nosotros y dice que éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. A veces uno puede decir, bueno, yo no soy tal. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Te has sentido como algo que tú sabes que no es correcto, que no tienes que hacer, pero al final has acabado ¿qué? Haciéndolo? ¿Por qué es eso? Habla de esa esclavitud, habla de ese yugo que está. Y Jesús lo que nos está diciendo, mira, déjalo, porque ahí no vas a encontrar ningún descanso, ¿no? Nuestro ego, ¿no? Todo lo que somos, despójate de eso, pon mi yugo, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esas dos virtudes no son algo muy bonito, ¿no? A veces lo puedes decir mansedumbre y humildad, ¿no? Pues suena muy bonito. Son virtudes poderosas, que realmente cuando nosotros andamos con Cristo y realmente están en nuestra vida, eso te ayuda para tu crecimiento, lo que hablamos emocional, que necesitamos tener en nuestra vida. Te ayuda realmente para que tú tengas poder, para que no te enfades, no te ireas cuando alguien te dice algo, o es algo que te ayuda, ¿no? El manso no es... Si tú piensas en los siervos de Dios, todos eran mansos, ¿sí? Ahora, entonces podemos entender que no es algo que tiene que ver con de alguien pusilánime o de alguien que no tiene carácter, si podemos decir.
tiene que ver con alguien que sabe muy bien quién es Él y quién es Dios. Lo sabe, tiene una claridad. Si os acordáis cuando las bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza es bienaventurados los que, los mansos, pero antes de la tercera bienaventuranza, la primera y segunda son bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen su pobreza. Y después la segunda dice bienaventurados los que lloran, ¿no? Los que lloran. Y después nos dice bienaventurados ¿qué? Los mansos, ¿no? Y a veces nosotros, hay un momento en nuestra vida donde el Señor trajo su palabra a nuestra vida y nosotros pudimos ver nuestra necesidad espiritual, nuestra pobreza. La reconocimos delante del Señor y eso provocó ese lloro que muchas veces podemos tener en su presencia, donde decimos, Señor, perdóname, ¿no? Y hay ese lloro en nuestro corazón, esa necesidad de perdón, ¿no? Y bueno, el Señor nos perdona. ¿Cuántas veces estamos eso reconociendo? ¿Te ha pasado alguna vez que estás en la presencia de Dios por algo que tú sabes que has hecho mal? Y aquí está hoy, Señor, perdóname y tal. Y sales de ahí y a lo mejor viene un hermano y algo te dice, por ejemplo, has hablado de que eres muy orgulloso. Y a lo mejor te viene un hermano y te dice, no seas tan orgulloso. Y tú enseguida, ¿tú para qué me dices esto? No sé si me entendéis. Acabo de estar en la presencia de Dios donde reconozco que soy ¿qué? ¿Sí o no? Ahora, pero cuando me lo dice otro, ¿ves? Eso no es ser manso, ¿entendemos? El manso es alguien que entiende muy bien quién es. Por eso no se ofende tanto por lo que le dicen. ¿Por qué? Pero en el mismo tiempo sabe que el Señor le ha perdonado. Sabe que el Señor le va a ayudar a no ser así. Es alguien que tiene una claridad de estas cosas, ¿ves? Ahora, pero eso no es algo que está en nuestro corazón. Eso es algo que aprendemos, como dice Jesús, con Él, caminando con Él, poniendo su yugo. Yo no puedo aprender esto si realmente no veo y no quiero a veces vivir una vida cristiana donde parece que solo, y no entiendo de que va más allá de estar solo en su presencia y va más allá. Necesito ir más allá. Necesito ver de que yo necesito en mis relaciones con los demás transmitir lo que estoy viendo con el Señor en secreto. ¿Puede ser? Necesitamos transmitirlo. ¿Sí? Vemos unos pasajes en la Biblia. Bueno, vamos a ir en Mateo 18, si queréis un momento. Para que los que no los conozcáis también podéis tenerlo. Me lo dice siempre mi mujer. Me dice, cuando habláis, tenéis que decir los versículos, que la gente no se lo conoce. Tienes que, y bueno, a veces de verdad que no te das cuenta y estás hablando de algo, pero es bueno ir. Vamos a ir en capítulo 18, en versículo 23. Y aquí nos dice, pero el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y a su hijo, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo a él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase ¿qué? La deuda. Y viendo sus consiervos que pasaba, se entristecieron mucho y se lo refirieron a su señor, el que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, ¿no? Y aquí podemos ver una persona, Jesús nos cuenta una historia, podemos ver una persona de que de alguna manera, si podemos llevarlo al texto, está con tener deudas es una carga, es algo trabajoso, es algo... Y viene un momento que dice que él le rogó, perdona y si lo calculamos era algo que es imposible pagar. Y él hasta sacaba por su boca que yo te lo pagaré, ¿no? Que no podía pagarlo, era imposible pagarlo. La deuda que tenemos nosotros con el Señor es algo que ningún hombre puede pagar. Solamente la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros es lo que paga la deuda, lo que calma lo que es la ira de Dios. Solamente esto, nada más, ¿no? Y dice que recibió perdón. Aquí Jesús nos está enseñando algo. Si lo podemos llevar a lo que estamos hablando, este hombre cuando se le perdonó la deuda, ¿pudo sentir un descanso? Me han perdonado. Aquello que me pesaba me lo han perdonado. Pero dice que enseguida, ¿qué lo quiso? Y se salió de ahí y vio otro que le debía a él 100 denarios, que era algo que podía pagarle. 100 denarios eran como 100 días de trabajo. Podía pagárselo, sí. No era algo de... Dice que lo agarró del cuello. Eso es lo que nos dice. Y empezó, dice, a ahogarle. Y el otro también empezó a rogarle, perdóname. Te lo pagaré todo, pero dice que no quiso. Dice que el Señor, cuando habla con él y le dice, ¿no tuve yo misericordia de ti? ¿No tenías que tú hacer qué? Lo mismo. ¿Qué es lo que encontramos cuando estamos en el lugar secreto con el Señor? ¿Recibimos misericordia? ¿Recibimos perdón? ¿No? ¿Recibimos esta cosa? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que...? Y a veces nos falta, no pasamos ese momento como a veces meditar en lo que ha ocurrido en nuestra vida. Meditar lo que está ocurriendo en nuestra vida. A veces los hombres somos muy dados ¿cómo se dice aquí en España? Pasaron, ¿cómo es eso de la romería? ¿Cómo era? Pasó la romería y pasó la alegría o algo de esto, ¿no? Bueno, que somos muy dados a olvidarnos de las cosas. Somos muy olvidadizos. Aquí no está hablando que este hombre enseguida. Necesitamos realmente pararnos y el Señor ha tenido misericordia de mí, ¿no? Meditar en esta cosa. Meditar no es, a veces, yo creo que hasta, a lo mejor son cosas mías, ¿no? Y a veces pienso que lo demás, y a veces cuando escucho uno meditar, a lo mejor se piensa en las religiones orientales que se ponen así de, meditar no es eso. Cuando hablamos de meditar, meditar es como hablarte a ti mismo de lo que Dios te está hablando, hablártelo y decir, eso es lo que Dios me está hablando y yo necesito entenderlo, ¿no? Hay un salmo que Dios habla de la misericordia de Dios y al final dice, ¿quién es sabio y entendido para entender la misericordia de Dios? ¿Sabes quién es sabio y entendido? El que realmente se para y no se olvida de lo que Dios ha hecho por él. Se para, medita en las cosas, la contempla y quiere quedarse ahí, quiere quedarse en lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer. Porque si no, aquí vemos un hombre que el Señor le puso en una situación donde le dijo, mira, si tú no perdonas, vas a estar en un tiempo como de qué, como que otra vez te vas a sentir como antes, ¿sí o no? Dice otra vez, le puso a Natal, dice, y no vas a salir de aquí hasta que no pagues, ¿qué? ¿No? A veces necesitamos perdonar, ¿no? Dios nos enseña, nos lleva a estas cosas, ¿no? Hay otro pasaje, creo que es más adelante, sí, en 20, también no habla de, Jesús dice, porque el reino de los cielos es semejante, 21,
de un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a qué? A su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, salió y halló otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando de los posteriores hasta los primeros. Y al venir a los que habían ido cerca de la undécima, recibieron cada uno un denario. Y venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno ¿qué? Un denario. Y al recibir murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, como me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes tu envidia que yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿no? Pero aquí vemos como una situación donde si nosotros muchas veces la miramos, si podemos decir humanamente, lo mejor hasta nos puede confundir. Dice, pues bueno, pues tenía lógica, ¿no? Dice el enfado de esta gente, ¿no? De que unos que habían trabajado casi nada, al final han acabado de recibir, ¿no? Lo mismo, ¿sí o no? Por eso puede hasta darnos ese punto de mira, ¿no? Pero aquí nos perdemos algo. Aquí el Señor lo que le está diciendo, le dice: ¿tienes tu envidia de mí que yo soy qué? Que yo soy bueno. Que yo soy bueno. Y a veces nos olvidamos dice: vete, ¿no? Dice: vale, pues que no te parece que yo soy bueno, pues nada, has trabajado lo que has trabajado, vete. ¿Habéis trabajado alguna vez para alguien que es un buen jefe, si podemos decirlo? Bueno, o ya no existen, no lo sé. ¿Sí? ¿Habéis trabajado alguna vez o siempre en un malo, no? Pero bueno, yo a veces trabajas y a veces estás en un sitio y no es lo mismo que estás en un sitio que el que está ahí, el jefe, está todo el rato, al que estás haciendo el trabajo, está todo el rato quejándose, o alguien que dice: ¿queréis algo? ¿No? Os doy una Coca-Cola, ¿queréis algo para beber? ¿No? Vas terminando y te dice: bueno, pues... O hay algunos que vas y te están todo el rato mirando a ver lo que haces. No es lo mismo, ¿sí o no? Es diferente. Ahora, ¿tú cómo prefieres trabajar lo resto de tu vida? ¿Con alguien que es un buen jefe o con alguien que... A ver, se puede responder, un buen jefe, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que estas personas se perdieron? Se perdieron poder ver la bondad de Cristo, poder ver su bondad, que yo soy bueno, poder ver, decir, si este jefe hace esto, ¿no? con estas personas, yo quiero trabajar aquí, yo no me voy, yo mañana quiero otra vez y quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque es alguien bueno, ¿no? Es su bondad es que nos guía al arrepentimiento. Eso es a lo que me refiero. A veces nos quedamos con estas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando por algo
¿no? Estás pidiendo al Señor que cambie algo en tu vida o algo que tú necesitas, y de repente Dios pues tarda a lo mejor a dártelo, ¿sí? Y de repente ves a otro que, ¡pum!, a lo mejor lo recibe. ¿Cómo te sientes? Ahí es donde muchas veces podemos ver, hay mansedumbre, hay humildad. Y es importante porque si no, no hallamos descanso para nuestra alma. Y eso es algo que lo aprendemos con Cristo cuando somos capaces de ver su corazón, de ver lo que Él es, lo que ve, y no quedarme con, mira lo que tiene el otro, tiene lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿no? A veces necesitamos ver estas cosas. A veces, por eso digo que el manso es alguien muy diferente, ¿no? Podemos pensar en Moisés, ¿no? Que dice que era el hombre más manso, nos enseña la Biblia que era más manso ¿de qué? De la tierra. Y es tremendo, ¿no? Podemos ver cómo él estaba bien con su Dios en su relación, estaba bien, pero muchas veces cómo estaba con el pueblo, que andaban rebeldes, que andaban cosas. Tú imagínate en Moisés, ¿no? Saber que un camino que podían haber pasado en pocos días, tenían que estar 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por causa de qué? De la incredulidad y de tal. Tú no sé si como cristiano a veces te has sentido de que a lo mejor estás dando vuelta en el mismo sitio, pero no es por ti, sino por el que está a tu lado. ¿Lo has sentido alguna vez? Ahora, ¿él qué podía haber hecho? Que caiga fuego, ¿no? Pero no. Él rogaba por el pueblo, rogaba, y dice, eso es mansedumbre. Ahora, ¿cómo lo podía? Es en su relación con Cristo. Vemos cómo en un momento Dios le dijo, dice, mira, después de salir, que enseguida hicieron un becerro de oro, y Dios se enojó y le dijo, mira, yo os haré entrar en la tierra, pero dice, mi presencia, yo no voy con vosotros, porque sois pueblo duro de ¿qué? De servicio, que no quieren el yugo, no queremos el yugo, queremos queremos el descanso, pero queremos seguir a nuestra manera, ¿no? Porque estas personas, un poco lo que estamos leyendo en esos dos ejemplos, te pasa algo parecido, ¿no? Pero no querían. Soy duro de servicio, pero Moisés empezó a rogar a Dios y dice, mira, no, si tu presencia no está conmigo, ¿qué? Yo no quiero ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque necesitamos. Él comprendía lo que es caminar con el Señor. Y por eso podemos ver en su vida que era una persona lo que era, ¿no? Y por eso podemos ver en los hombres de Dios. Por eso en mi vida, eso es lo que Dios nos llama. Por eso dice, poned mi yugo, que es fácil de llevar, que es ligera mi carga, ¿no? Haced eso. Pablo, en 2 Timoteo, perdón. Fíjate todo lo que me he apuntado por aquí. Aquí me había puesto un poco que ir a Jesús y buscar descanso es el primer paso vital que hacemos, ¿no? Pero para que este descanso sea profundo y duradero, es indispensable tomar el yugo. Es indispensable tomar el yugo. ¿Por qué lo digo? Porque es como muchas veces tú puedes ahora tener un dolor y te tomas una pastilla y sí que te parece que te alivia el dolor, pero si tú no tratas con el dolor, al final, ¿va a volver o no va a volver? Es algo que va a volver. Jesús nos hace ver que eso es mucho más profundo lo que hay en nuestra vida. Necesitamos estar cerca de Jesús, necesitamos aprender de Él, tenemos esta necesidad en nosotros de esa mansedumbre y de esta tal, o no la tenemos. ¿Sí o no? ¿No os gustaría que cuando te
cuando te dicen algo que no te gusta, poder vivirlo de una manera correcta? ¿Te gustaría? ¿Nos gustaría ser, pues, como Jesús nos hablaba? Pues eso hay que aprenderlo de Él. Lo vamos a aprender caminando con Él. Cuando Él pone su yugo, no estar ahí queriendo, sino, Señor, enséñame, guíame, ¿no? Es algo importante, es algo importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en 2 de Timoteo lo que dije. Pablo hablaba, y es algo que a veces meditas, y la humildad y la mansedumbre tiene que ver con morir del ego, de nuestro ego. Y aquí Pablo habla, dice en 3.1, dice, también debes de saber esto, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, feroces. Dice, porque habrá hombres, y aquí está hablando de muchas veces ese tipo de, que parece que es una vida con Dios, una religiosidad, pero no es real, ¿vale? Donde dice que habrá hombres amadores, ¿de qué dice? De sí mismo. Mira, si somos amadores de nosotros mismos, no vamos a tomar, eso habla del ego nuestro, no vamos a tomar el yugo de Jesús. Ahora dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora dicen 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Hay una eficacia. ¿Tú crees que caminar con Jesús tiene una eficacia? ¿Sí o no? Sí, la tiene. Pero hay que poner el yugo. Si no me pongo el yugo, hay una eficacia. Hay una eficacia. Y podemos ver que todas estas cosas, todo eso lo que vemos aquí, empieza a ser cambiado por Dios. Cambiado por Cristo en su voluntad, en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Sabemos que la palabra de Dios dice que nos transforma, nos cambia, pero la mansedumbre es prescindible para eso. ¿Sí? Vamos a ir a Santiago, un momento. Santiago nos habla de que un hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. Entonces, no podemos ser de ese tipo de personas, no podemos ser de los que estoy con Cristo y parece que, pero después no me importa cómo es mi vida con los demás, cómo es mi... No, yo tengo que aprender de Jesús. Señor, cámbiame. Otra canción que cantábamos antes. Señor, enséñame a amar, enséñame a servirte, ¿no? Enséñame, porque necesito que Dios me enseñe. Eso no es algo que está en el corazón del hombre. Tiene que estar ahí, ¿no? Dije Santiago, ¿sí? Hemos dicho capítulo 1. Bueno, ya en capítulo 1 y en versículo 8 nos dice esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? No podemos acercarnos a Jesús, querer de alguna manera lo que son los beneficios, pero después no tratar con lo que realmente causa, ¿no? Cristo dice que vino a deshacer la obra del diablo, deshacer lo que hay en nuestro corazón, cambiar nuestro corazón. Por esto, en 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid, ¿qué dice? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma, ¿no? Vemos qué importante es. Cuando realmente recibimos, Pablo le decía a los tesalonicenses, dice, doy gracias a Dios que cuando vine a vosotros,
recibisteis la palabra como es, según es palabra de Dios. La recibieron correctamente, dice, la cual obra poderosamente en vosotros. Es algo, la palabra de Dios empieza a hacer su mella en nosotros, cuando la recibimos tal y como es. Cuando realmente, cuando Dios me dice, cuando recibimos la parte donde Jesús dice, anda la segunda milla. Yo veo y digo, Señor, si yo no quiero andar ni la primera, ayúdame a aprender a hacer la segunda. Quiero aprender de ti. Pon tu yugo, enséñame. Cuando me dice, ama a tus enemigos, pues si a veces no amo ni los que me caen bien. Como todas esas cosas tienen que estar en nosotros. Tenemos que, aprender para que esas cosas, esa enseñanza de Cristo calen en nosotros, que puedan ser reales y que podemos realmente, pues, seguir y podemos crecer en ellas. La cual salvará vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente huidores, engañándoos a vosotros, ¿qué? A vosotros mismos. No podemos, o queremos engañarnos a nosotros mismos. A ver, no queremos. Queremos realmente todo, que todo de Cristo, que sea algo real, ¿no? Bueno, no sé si... También hay un ejemplo en Hebreos 3:10, al que se lo quiero apuntar, donde Dios mismo testifica del pueblo, dice que siempre dice, no entrarán en mi reposo, porque siempre están vagando en su corazón. ¿Por qué? Porque nunca realmente quisieron, no eran duros de servicio, lo que hablamos, no quisieron que Dios ponga su yugo, ¿no? No, ahí no nos quedamos muchas veces, ¿no? Dice, no hay reposo ahí, no hay descanso, ¿no? Es interesante porque Jesús empieza eso en Mateo 11, lo empieza con una oración que hace al Padre. Dice, te alabo, Padre, que revelaste estas cosas ¿a quiénes? A los niños, y no a los sabios y los entendidos, ¿no? Es interesante porque si te paras a ver, ¿no? Un niño, ¿no? Quizás... Bueno, Pablo dice, sed niños en la malicia y maduros en vuestra forma de ¿qué? De pensar, ¿no? Un niño hace las cosas, aunque el pecado está en él, pero hace las cosas de una manera, no las hace con esa malicia, ¿no? A veces los prejuicios que tenemos. El hombre siempre, uno cuando empieza a crecer y tal, empieza a pensar qué es lo que piensan los demás de mí, cómo me ven, cómo no me ven. El niño no piensa en estas cosas o piensa en estas. El niño es niño, suelta por la boca lo que le sale, no es que nosotros tenemos que estar, pero el Señor dice que ese tipo de persona se acerca a Jesús y una de las cosas que es algo innato en los niños que continuamente quieren aprender, ¿no? Porque saben de que no lo saben todo, ¿no? Los proverbios que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Un niño, ¿tú crees que es sabio en su propia opinión? A ver. Un niño es alguien que quiere aprender, porque sabe que tiene una claridad, dice, yo quiero aprender, no lo sé. Ahora, el camino donde el Señor nos está introduciendo con sus yugos es un camino nuevo y vivo, es algo que tú y yo no conocemos, no sabemos. Necesitamos aprender de Él, necesitamos estar ahí, es interesante como Jesús pone esa comparación, ¿no? Esa sensibilidad que tienen en la fe. A veces el hombre cuando te dice algo y empiezas a analizarlo, si lo voy a creer o no lo voy a creer. Un niño es así. Un niño, su padre le dice algo y se lo cree, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahora, Dios no miente. Dios nos habla y para nosotros tiene que ser suficiente. Yo no tengo por qué entender todo a veces y lo vas a ir entendiendo. A la medida que Dios, pues, estás caminando con Él, vas entendiendo. Pero a veces el Señor nos habla cosas claras, ¿no? Y a veces todo lo analizamos. Todo tiene que ver con ese orgullo que hay en nosotros, ese ego lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más podemos decir de un niño? ¿Tú crees que un niño vive preocupado por qué va a comer, qué se va a vestir y dónde va a dormir? ¿Vive así? No, porque sabe de que eso lo ha delegado, sabe que sus padres se encargan de esto. Ahora, el Señor no habla de lo mismo.
que es como tenemos que vivir, ¿no? Realmente acercarnos a Cristo y saber que Él tiene cuidado. ¿Tú crees que el Señor en su Hijo nos va a pedir de nosotros algo que nosotros no podemos hacer? Somos nosotros que a veces no exigimos cosas que ni siquiera Dios nos las pide. Pero ves, en su caminar, cuando caminamos con Él, nos va poco a poco, nos va mostrando a la medida que nosotros vamos creciendo con Él. ¿Sí? Quería acabar con un versículo en Filipenses. Digo en Filipenses, no en Filemón. Me gusta mucho eso que Pablo aquí le habla a Filemón. Porque yo creo que así es como Dios quiere que seamos y es lo que tenemos que buscar y desear, ¿no? Filemón. Sí, que me equivoqué. Filemón. Y en versículo 4, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, ¿no? No le dice por el amor y la fe que tienes para con el Señor, sino para con el Señor y para con todos, ¿qué? Con todos los santos. Vemos un hombre que tenía realmente una buena relación con Dios. No, para él es lo que cuando el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y otros semejantes y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque son cosas que no podemos de alguna manera separar. Yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Pero tampoco puedo yo realmente decir que amo a Dios si no amo a ¿qué? A mi prójimo. Es algo inseparable. Por eso digo que es muy importante para nuestro descanso, para nuestra vida. A veces está bien, venimos a la iglesia y tenemos pero tengo que ver que Jesús me quiere llevar por un camino donde quiere transformarme, cambiarme. Porque oigo del amor y de la fe que tienes con el Señor y con el Santo, para que la participación de tu fe sea, ¿qué dice? Eficaz en el conocimiento del todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice, para que esta es una fe eficaz, una fe que era eficaz. ¿Por qué? Porque lo demás, ese conocimiento que tenía el Señor, se reflejaba en su vida. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu, ¿qué? Amor. Mira, una persona que descansa en Dios, si podemos ver aquí, es alguien que los demás encuentran consuelo cuando están con Él. Consuela a los demás. Es decir, nosotros decimos vulgarmente, si uno realmente es alguien que no descansa en Dios, nosotros a veces decimos, eres un cansino, ¿sí o no? Al final parece que da más cansancio que otra cosa, ¿no? Pero dice, es alguien que consuela, dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es tremendo, yo quiero vivir eso. Yo sé que muchas veces tal, pero sé que a eso Señor me dice, pon mi yugo, camina conmigo, aprende que soy manso y humilde de corazón. Porque al final es su iglesia, es su cuerpo y es como necesitamos. Amén. Pues que Dios os bendiga.
se eleve mi corazón, que soy